Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, Es Noticia la coyuntura con 3 titulares que destacamos siempre. De primero, ahí tenemos el primero, Es Noticia Colombia. El problema no es que por falta de garantías el candidato del partido FARC se retire de la contienda electoral. El problema es a quién va a apoyar. Desde la derecha señalan a Gustavo Petro. Él responde, es una pregunta además necesaria. ¿Qué implica esta renuncia para el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana? Vamos a analizarlo. Segundo tema que es noticia, Venezuela. Hay una frase clave para el análisis. América Latina es una zona de paz. Por ese principio de integración, desde varios sectores de Venezuela del continente se exige la no intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de nuestras naciones. De esto y más conversaremos con el secretario general del ALBA, David Choquehuanca, ex canciller de Bolivia. Profundizamos con él en este contexto internacional. Y tercer tema que es noticia, Perú. El presidente de esta nación, Pedro Pablo Kuczynski, enfrenta un nuevo juicio político por incapacidad moral, así lo han presentado. Un grupo de congresistas comenzó ese camino para lograr una moción de vacancia presidencial por corrupción con respecto al caso Odebrecht. Tenemos el análisis de noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, este jueves las FARC anunció la suspensión de sus actividades proselitistas de cara a las presidenciales de mayo próximo. El partido FARC tomó la decisión debido a la falta de garantías electorales y el estado de salud del aspirante Rodrigo Londoño. Sus representantes aclararon que no se retiran de la contienda por el Congreso, por Cámara de Representantes, por Senado, que serán este domingo. Vamos a revisar esos detalles. Este jueves, la Fuerza Alternativa del Común FARC anunció la decisión de declinar su candidatura en la contienda electoral del próximo 27 de mayo. El representante del Consejo Político del partido, Iván Márquez, leyó el comunicado que enumera las amenazas contra la campaña presidencial, principalmente la falta de garantías de seguridad. Circunstancias ampliamente conocidas por la opinión pública sobre el proceso de recuperación de nuestro candidato Timo tras la cirugía para el día de ayer, unidas a las ya señaladas sobre los rasgos de la contienda electoral, nos han llevado a declinar nuestra aspiración presidencial. Otro miembro del partido, Carlos Lozada, señaló que esperan lograr un acuerdo entre todas las fuerzas sociales y políticas de Colombia para erradicar definitivamente la violencia del país. Más allá del pacto para la contienda electoral, hemos venido planteando también que acogiendo un punto que hace parte de los acuerdos de La Habana en materia de seguridad para el ejercicio de la política, avancemos todas las fuerzas sociales y políticas de Colombia en firmar un pacto político nacional que erradique definitivamente las armas y el uso de la violencia en nuestro país. La campaña del partido ha sido víctima de varias acciones de violencia. En enero, 2 candidatos de las FARC fueron asesinados. A esto se le suma las agresiones con piedras y huevos contra Rodrigo Londoño en varios mítines que dejaron varios heridos. Aunque las FARC se retira de la carrera presidencial, sus candidatos al Senado y la Cámara de Representantes continúan en la contienda, dando cumplimiento al acuerdo de paz firmado en Bogotá. Tenemos el análisis de su protagonista. De ella esperamos sus reflexiones en los próximos minutos. Nos acompaña Imelda Daza, es candidata a la vicepresidencia por el partido FARC, ex integrante de la Unión Patriótica. Nos acompaña desde Bogotá, desde nuestra corresponsalía en la capital colombiana. Doctora Daza, buenas noches, bienvenida a Noticia de Telesur. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Doctora Imelda Daza, ¿por qué dejar este espacio de lucha política de cara a las presidenciales? Bueno, por las razones expuestas en la mesa redonda, en la rueda de prensa, que se realizó hoy en la mañana.
La primera tiene que ver con la falta de garantías políticas y económicas para desarrollar la campaña electoral. Nuestros candidatos han sido agredidos física y verbalmente siempre que se presentaron en espacios públicos. Yo fui agredida verbalmente también en el aeropuerto El Dorado, aquí en Bogotá. Y la falta de garantía económica tiene que ver con el compromiso que adquirió el gobierno a través del acuerdo de desembolsar recursos económicos para el funcionamiento del partido y para la financiación de la campaña. Frente a eso hemos tropezado con muchísimos obstáculos que nos han impedido disponer de esos recursos y en esa forma es prácticamente imposible desarrollar una actividad electoral de manera normal. La segunda causa importante tiene que ver con la salud de Rodrigo Londoño, de Timochenko, que fue sometido a una cirugía, se está recuperando, pero le resulta imposible asumir la tarea de la candidatura. Pero es claro que pesó mucho más la falta de garantías políticas y económicas para desarrollar la actividad electoral. Con respecto al primer punto, doctora Daza, para la extrema derecha que ha buscado desde distintos sectores, no solamente desde la política, sino desde otro tipo de sectores en Colombia, hacerlos a un lado, estarán diciendo que lo lograron. ¿Por qué no haber dado la batalla con otro candidato? Por ejemplo, Iván Márquez, solamente plantea un nombre. Bueno, Iván Márquez y muchos otros miembros de la dirección del partido son candidatos al Senado o a la Cámara. Digamos que estaban ya comprometidos con una tarea y ya la elección es el domingo. ¿Por qué no dar la pelea? La dimos y la dimos hasta ayer, se puede decir, pero las condiciones ponen en riesgo alto la integridad física de nuestros candidatos y tenemos la experiencia de lo vivido con la Unión Patriótica. El genocidio contra la Unión Patriótica nos dejó esa enseñanza. Hay que prevenir, hay que evitar y hay que ser más cuidadosos con esto de los riesgos, porque aquí en Colombia la eliminación física del contrario político ha sido una práctica desde siempre en la vida republicana del país. Aquí han sido asesinados en las últimas décadas 6 candidatos presidenciales. Todo empezó como ahora, con tirar huevos, tirar piedras, botellas de agua y terminaron en magnicidios. Entonces, aprendiendo de esa experiencia, preferimos declinar la aspiración y esperar una nueva oportunidad. No quiere decir que nos paralizamos políticamente. El partido tiene un programa político, tiene una plataforma política que seguimos desarrollando, seguimos trabajando en la organización popular, seguimos promoviendo la movilización y la lucha del pueblo por la reivindicación de sus derechos. Doctora Daza, quiero preguntarle y pedirle su respuesta a la declaración del presidente Santos de hoy. Él dijo que el partido es muy joven para medirse en una candidatura presidencial, refiriéndose desde el momento en que se realiza la negociación entre Estado colombiano, la guerrilla de las FARC, pasa al proceso de la legalidad al partido FARC como oposición política a la derecha. Él hace referencia a esto y quiero preguntarle cuál es su visión. No, es tonto pensar que el partido tenía que tener una espera para figurar en el escenario político nacional. ¿Cómo así? Si tenía todo el derecho y precisamente los miembros del partido, muchos de ellos que fueron parte de la insurgencia FARC, dejaron las armas para cambiar de forma de lucha y regresar a la sociedad para utilizar solo la palabra,
el debate, la discusión y los argumentos para hacer política. Nunca más las armas, nunca más la violencia mezclada con la política. Pero ni el acuerdo dispuso un plazo para iniciar ese proceso, ni se hubiera aceptado. Entonces no hay ninguna razón para creer que los ataques de que ha sido víctima el candidato presidencial obedecen a que se lanzó muy pronto. ¿Por qué había de hacer una espera? ¿Por qué tenía que dar un plazo de 4 años para tener un candidato presidencial? De ninguna manera. Lo otro que también dijo el presidente Santos es que el haber utilizado la sigla FARC para el nuevo partido también es algo que provoca descontento. Bueno, aquí lo natural ha sido eso. El Partido Liberal y el Partido Conservador desarrollaron en este país un periodo de mucha violencia. Finalmente decidieron firmar un pacto entre los dos partidos y crearon el Frente Nacional. Ninguno de los dos cambió de nombre. Se siguieron llamando y se llaman todavía Partido Liberal y Partido Conservador. El Ejército Popular de Liberación, EPL, el M-19 fueron movimientos guerrilleros que negociaron un acuerdo de paz. Se siguieron llamando igual. Esto del nombre tiene una poca significancia y el partido no tiene el mismo nombre, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que se resume también en la palabra FARC. Pero no es ese el motivo que lleva a esos grupos de presión a agredir física y verbalmente a los militantes de FARC. Doctora es una razón Imelda, de fondo, sí. Es ideológica. Sí, permítame, le pregunto con respecto a esta reflexión que usted hace, el debate de la coyuntura nacional. No se está hablando ni problematizando acerca de las serias dificultades de la seguridad electoral, de la candidatura, por ejemplo, del partido FARC, de la candidatura de Gustavo Petro, para citar algunos ejemplos, sino de a quién va a apoyar ahora el partido FARC, y evidentemente comienzan de nuevo los ataques al candidato Gustavo Petro. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, nosotros no compartimos ataques contra ningún candidato, contra ningún partido político. Tenemos claro que la democracia es diversidad y que en un país que se proclame democrático, fuerzas de derecha, fuerzas de izquierda, fuerzas de centro tienen derecho a actuar. Por eso estamos en total desacuerdo con los ataques a cualquier agrupación política. Ahora, que nosotros a quién vamos a respaldar, es prematuro todavía tomar una decisión al respecto. Apenas hoy se ha anunciado formalmente la declinación a la aspiración presidencial. El domingo hay elección de Congreso. El lunes tendremos resultados, o el domingo en la noche. Habrá una nueva conformación de fuerzas políticas, vamos a analizar eso la próxima semana y a partir de ahí tomaremos quizá una decisión acerca de a quién invitar a nuestro electorado para que respalde. Algunos creen que la primera vuelta presidencial no será en mayo, sino este domingo, donde se realiza la elección de Congreso, de Cámara y Senado. Veremos qué sucede. Doctora Daza, gracias por este análisis. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, este es el panorama. Y a propósito de ello, de la inseguridad de cara a lo que significa el proceso de implementación de acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, hoy convertida en un partido político que no fue realmente entre ellos, sino ese anhelo de paz de millones de colombianos. Esto es parte de la preocupación. Aquí lo tenemos. Partido FARC denuncia asesinato a madre de uno de sus militantes. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común denunció este miércoles el asesinato de la madre de uno de sus excombatientes y militante. A través de un comunicado, la organización dio a conocer que el cuerpo de Rosa Elena Bravo fue encontrado en su residencia en el departamento del Valle del Cauca, al suroeste de Colombia, el pasado 24 de febrero. Tenemos el comunicado. Indicaba este comunicado que de acuerdo a la inspección realizada
al cuerpo de la madre del militante, se hace presumir que se trata de una muerte violenta con hechos previos consistentes al acceso carnal violento. Muy lamentable que esto siga registrándose, una denuncia permanente del partido FARC y también de organizaciones de derechos humanos. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Recordándoles que este domingo hay elecciones legislativas en Colombia, tenemos toda la información desde temprano. Y lo que viene, tenemos las imágenes, es noticia Venezuela, América Latina es zona de paz. Por este principio de integración desde varios sectores de Venezuela y del continente, se exige la no intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de las naciones. De esto y más conversaremos en minutos con el secretario general del ALBA, David Choquehuanca. Ya venimos con esto y más, estamos en Noticia. Es noticia Venezuela esta semana en el marco de los 5 años de la partida física del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. La región exige paz para el país suramericano y para su proceso revolucionario. La paz está consagrada, de hecho, en los estatutos de organismos como uno de los principales rectores. ¿De qué organismos estamos hablando? De la CELAC, de UNASUR y del ALBA. De allí va a partir una conversación muy interesante en los próximos minutos con David Choquehuanca, es canciller de Bolivia, secretario general del ALBA. Muy buenas noches, secretario. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Quiero aprovechar este medio de comunicación para mandar un saludo, para mandar un abrazo a todas las mujeres del mundo, a las hermanas, a las compañeras que me conocen y a los que no me conocen también, a las que yo las conozco y a las que no las conozco, a todas ellas. Un abrazo con mucho respeto en este Día Internacional de la Mujer. Cuando nace en la comunidad una niña, una mujercita, nosotros decimos, nació una tica. Tica igual flor. Decimos, nació una pancara. Pancara igual flor. Porque en nuestra cultura, en la cultura de la vida, todas las mujercitas son flores. Por eso no hay eso de lo bonita, de lo fea, no hay. No vas a encontrar una flor fea, tampoco una flor bonita. Todas las flores son bellas, todas las mujeres son bellas porque son flores, según nuestra cultura. Lo recibo en nombre de todas esas mujeres que nos están viendo y las que nos verán más adelante aquí después de que tengamos las reposiciones. Secretario, muchas gracias. Callaya. Muchas gracias. Entramos en materia, si le parece. Así es. América Latina y el Caribe es un territorio de paz en un momento de complejidades. ¿Cómo proteger este principio que, como bien le decía a la audiencia, está en CELAC, está en UNASUR, está en el ALBA, como de nuevo se ratificó el pasado lunes aquí en Caracas? Mira, tenemos que agradecer a nuestros expresidentes, a nuestros presidentes, a nuestros líderes, quienes han pensado en garantizar unidad, en garantizar justicia, en garantizar armonía y construir la paz para todos y todas los que vivimos en esta región. Y una vez fortalecidos de esta región, proyectar hacia otras regiones. Por eso es importante la construcción de la unidad. Si nosotros trabajamos unidos, si trabajamos con ideas sanas, si trabajamos para desterrar el odio, para garantizar justicia, vamos a poder nosotros garantizar la paz en nuestra región
y luego compartir esa nuestra experiencia con nuestras regiones. En el mundo hay problemas, hay muchos problemas. En nuestra región hay problemas. Tenemos que tener la capacidad de encontrarnos, de conversar, de juntarnos a todo nivel. Es responsabilidad de nuestros presidentes, de nuestros líderes, es responsabilidad de las universidades, de las instituciones, de nuestros movimientos sociales, de los mineros, de los campesinos, de todos. Caminar por los caminos de la paz. No podemos caminar por los caminos de la guerra. Nadie quiere enfrentamiento, nadie quiere pelea. Tenemos que desterrar el odio, tenemos que desterrar las guerras, tenemos que desterrar enfrentamiento. Por eso digo, hay que agradecer a estos nuestros presidentes, en este caso recordando, ¿no?, los 5 años de la partida física de nuestro comandante Chávez, ¿no?, quienes han en sus reuniones junto con el comandante Fidel Castro y otros presidentes como Evo Morales, como Lula, como Kirchner, han impulsado decididamente construir, consolidar espacios de integración. ALBA es un espacio de integración, ¿no?, para luchar contra las injusticias, contra la explotación, para garantizar la paz. Y desde el ALBA se ha empujado otros espacios de integración como es UNASUR. UNASUR es otro espacio de integración. El comandante Chávez decía, UNASUR tiene que ser para caminar por los caminos del sur, porque tenemos nuestros caminos. Y los aymaras decimos, tenemos nuestro saraui. Y los guaraníes dicen, tenemos nuestro tape, tape igual camino. Y los quechuas dicen, tenemos nuestro ñan, tenemos nuestros caminos. Por eso la UNESCO declara como Patrimonio Mundial de la Humanidad Capac Ñan. Capac Ñan hoy es Patrimonio Mundial de la Humanidad gracias al trabajo de nuestros líderes, de nuestros países andinos, ¿no? Ahí tenemos, Capac Ñan significa el camino de las personas que buscan el vivir bien. Doctor Choquehuanca, secretario, este es un anhelo de millones y millones de personas en el continente, un continente que ha visto y que ha tratado de apoyar a Colombia en un conflicto armado de más de 50 años que tanto dolor y tanta sangre le ha generado de distintas maneras a la nación, una nación que está tratando de atender esta situación y que ha sido acompañado de una manera muy positiva por el continente. Sin embargo, hemos visto cómo un grupo de países con respecto al caso de Venezuela no ha sido lo siguiente. ¿Usted qué mensaje le envía, por ejemplo, como secretario del ALBA a este grupo de Lima? Yo pienso que no están reflejando, algunos gobiernos no están reflejando lo que nuestros pueblos quieren, lo que nosotros queremos, no están reflejando. Nosotros no queremos excluir a nadie, no tenemos que excluir, tenemos que siempre incluir. No vamos a aceptar la discriminación. Además, ese llamado Grupo de Lima, lo que está haciendo es un atentado, ¿no? Es una agresión, ¿no?, no solamente al pueblo venezolano, sino a todos nuestros pueblos. Es una violación al derecho elemental de participación que tienen todos los estados, en este caso, en esta cumbre, ¿no?, del llamado de las Américas. ¿Hace usted referencia a la próxima cumbre de las Américas? Así es. Así es. O sea, yo he estado con varias autoridades en Perú, siempre estoy viajando, he estado con dirigentes, líderes, con académicos. Ellos no saben cómo explicarlo, ¿no? La actitud que ha tomado el presidente del Perú. No saben cómo explicarlo porque no encuentran explicación. No hay un sustento legal, no hay ninguna normativa internacional, no encuentran. Y sienten vergüenza estos hermanos. No quieren tocar este tema, no quieren que les preguntes, ¿no?, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el presidente ha tomado esta actitud? Ellos rezan cuando nos encontramos, porque es el pan del día, o estos días, ¿ya? Rezan ellos para que no les preguntes, porque no hay explicación, no encuentran una explicación. Una explicación de por qué el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no invita como anfitrión al presidente de Venezuela a esta cumbre. Sería un espacio natural para debatir. Claro. Para preguntarle tantas cosas que quisieran hacer. Además, él no tiene la facultad
Nada, no hay ninguna norma que le faculta al presidente del Perú para hacer lo que está haciendo. Desinvitar, no permitir que un país, ¿no?, que un presidente democráticamente elegido pueda ir a discutir varios problemas, ¿no? Varios problemas que hoy el mundo tiene, ¿no? Tenemos muchos problemas, hay asesinatos, los presidentes tienen que hablar, hay corrupción, tienen que hablar sobre estos temas. Tenemos que dar esperanzas a nuestros pueblos. Claro. Secretario, decía usted en la cumbre del ALBA que se registró el lunes aquí en Caracas que desde el bloque se buscará mecanismos, acercamientos para que esto no sea así, para que el presidente de Venezuela vaya y cuente la verdad de Venezuela ante este grupo de naciones del continente. ¿Sigue en pie esto? ¿Cómo lo haría? Yo pienso que es obligación. No, obligación no solamente de los presidentes del ALBA, obligación no solamente de los países del ALBA, exigir al presidente del Perú que él no tiene ningún derecho de excluir a un país. Tenemos que escucharnos todos. Es más, si queremos poner en la mesa temas relacionados a uno u otro país, sus representantes de estos países tienen que estar, porque tenemos que establecer una comunicación directa frente a nuestros pueblos. Entonces, no solamente es responsabilidad de los presidentes del ALBA, sino es responsabilidad de todos los países que participan en esta Cumbre de las Américas de exigir al presidente del Perú que no se le puede excluir a Venezuela. No se le puede excluir al pueblo venezolano, a su presidente democráticamente elegido. Pero no solamente es responsabilidad de exigir al presidente del Perú que corrija, ¿no?, este error ya de los presidentes, sino los movimientos sociales, las instituciones, ya tienen que expresarse. Tenemos que empezar a terminar con esta cultura del miedo. Vivimos la cultura del miedo. Hay que romper con el miedo y tenemos que decir la verdad, porque lo que estamos reclamando es simplemente el derecho de una nación, el derecho de un pueblo, el derecho de un presidente democráticamente elegido, el derecho de todos los pueblos que tienen ese derecho de ir a participar en esta cumbre. Una cultura del miedo que viene de dónde, en términos políticos, pues le pregunto, ¿de Estados Unidos ha hecho algo? ¿Cómo lo calificaría usted con respecto a ello? Para luego también preguntarle sobre otros bloques regionales y intenta además generar este nivel de fracturas. Mira, la cultura del miedo se instala en este continente con la colonización, la cultura del miedo. O sea, nos dividen, nos meten miedo, nos quieren asustar porque nos quieren dominar. Esa cultura del miedo hoy continúa. Ese proceso de la neocolonización no continúa. Las actitudes que estamos viendo, ¿no?, que vienen desde Estados Unidos, ¿no?, de bloquear económicamente, de tomar medidas para castigar, ¿no? ¿Quiénes son los que sufren las consecuencias de estas actitudes, de estos bloqueos, de estas decisiones? Son los más pobres, son nuestros pueblos. Parece que ellos no han entendido mal la lucha contra la pobreza. Están luchando contra los pobres, creo. No es contra la pobreza, es contra los pobres. Estas actitudes que vienen son actitudes colonialistas. No, por eso decimos son actitudes neocoloniales, de que vienen desde Estados Unidos. Entonces, desde luego, ellos siembran miedo, amenazan, ¿no? Han habido varias amenazas, no solamente a Venezuela, ¿no?, a varias amenazas, y en algunos casos implementan medidas, ¿no?, que afectan la situación de las consecuencias las sufrimos nosotros, nuestros pueblos. Secretario, quiero además preguntarle, que ahí venía la segunda parte de esta reflexión que le quiero pedir. En medio de este nivel de tensión, cierta fractura que hay, por ejemplo, en
el bloque del Grupo de Lima, que tanto se evidenció en la Organización de Estados Americanos, tratando de buscar distintas vías, rompiendo además los canales diplomáticos para generar más tensión con respecto a Venezuela. Vemos el estancamiento de la UNASUR, aún no tiene un secretario general pro tempore. No sucede esto con el ALBA. ¿Por qué no sucede esto con el ALBA? ¿Cuál es la fortaleza del ALBA para que siga pensando en el fortalecimiento de la integración y de la cooperación? En el ALBA hemos entendido, ¿no?, que el único camino para nuestros pueblos, para garantizar justicia, para garantizar la paz, es la unidad, es volver a integrarnos. El único camino para hacer respetar nuestras soberanías, el único camino para que los recursos naturales puedan beneficiar a todos sus pueblos se llama integración. No nos olvidemos, nosotros éramos un solo continente. Ese nuestro continente se llama Abya-Yala, se llamaba Abya-Yala y se llama Abya-Yala. Hoy está latente nuestro Abya-Yala. Tenemos identidad, tenemos nombre, tenemos historia, tenemos recursos, tenemos todo nosotros. Tenemos nuestra propia ideología en el Abya-Yala. En el Abya-Yala no habían fronteras que nos dividan. En el Abya-Yala se garantizaba la paz, la armonía, la felicidad, la esperanza. Se construía la unidad, no había odio, había hermandad. Llegan estos hombres extraños hace 500 años y nos dividen, nos ponen fronteras. Hoy estamos divididos. Nuestro continente, nuestro Abya-Yala ha sido descuartizado. No solamente han descuartizado nuestros líderes como Tupac Amaru, Tupac Katari, también nuestro continente ha sido descuartizado. Nos han desintegrado y se han dedicado a un saqueo sistemático de nuestros recursos naturales durante más de 500 años. Por eso nuestros presidentes, para volver a integrarnos, para volver a nuestro camino, para volver a construir la armonía, la hermandad, para que nos escuchen, han empezado a construir la integración UNASUR, la CELAC, todos estos espacios de integración. Pero lamentablemente, ¿no?, yo decía, algunos presidentes no están escuchando a sus pueblos, están obedeciendo a fórmulas que vienen de afuera. Siempre ha habido en toda nuestra historia, ¿no?, han habido quienes se han prestado, ¿no?, quienes han permitido este saqueo sistemático de nuestros recursos. Por eso muchos de nuestros pueblos no podemos garantizar educación, no podemos garantizar salud a nuestros pueblos, todo, no nos damos cuenta. Estos nuestros recursos además están en la mira, ¿no? Hay algunos intereses que quieren, o sea, ellos no se sacian, no son la ambición personal, ellos no piensan en la vida, no piensan en el prójimo, no viven la dictadura del dinero, ¿no? Y hay informes, ¿no?, de organismos especializados que dice que 8 personas concentran más del 50% de la riqueza mundial. Toda esta situación se tiene que cambiar y para eso tenemos que unirnos. Y el ALBA busca eso. Esta unidad, secretario, esta unidad se da en medio de la diversidad. Me refiero a la postura de modelo de desarrollo, a la ideología política, ¿o hay más homogeneidad? Se lo pregunto porque de alguna manera despectiva hay quienes dicen, no, pero es que en el ALBA todos son iguales. ¿Cierto o falso esto? No, nuestra Huipala, la Huipala dice que todos somos semejantes y todos somos diferentes. Usted y yo somos semejantes, pero al mismo tiempo somos diferentes. Los que nos están viendo saben que somos semejantes, pero somos diferentes al mismo tiempo. Pero no solo yo con el hermano, con el camarógrafo, somos semejantes y somos diferentes al mismo tiempo. Y cada uno de nosotros no necesitamos que piensen por nosotros, respetamos, ¿no?, lo que pensamos, tomamos en cuenta nuestro pensamiento, decimos nosotros. Yo tengo que respetar lo que usted piensa y usted tiene que respetar lo que yo pienso y tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso estamos poco a poco implementando
la toma de las decisiones mediante el consenso. Consenso no es lo que yo quiero, consenso no es lo que usted quiere, consenso es lo que todos queremos, no se impone, se escucha. Y el ALBA es un espacio para escucharnos entre diferentes y entre semejantes. En el ALBA se da mucha importancia a los valores, a los códigos de los pueblos indígenas. Y hablando del Chávez, estos días yo estaba mirando la televisión, ¿no? Y Chávez decía, Chávez no soy yo, Chávez es el pueblo. Y yo decía, este Chávez es indígena. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos han preservado una palabra. Esta palabra se ha resistido durante más de 5 siglos, un código. Y esa palabra se llama Hiwasa. Hiwasa es un principio, es un código que se ha resistido durante siglos. ¿Y qué significa Hiwasa? Hiwasa significa no soy yo, somos nosotros. En ese nosotros, secretario, ¿cómo se insertan los movimientos sociales del ALBA? ¿Cómo hemos visto que han crecido durante estos años más y más? ¿Esto cómo se ha logrado? Porque de hecho es el bloque que tiene como protagonista a tantos movimientos sociales trabajando al lado de los gobiernos del bloque ALBA. Es muy importante la participación de los movimientos sociales. O sea, estos movimientos sociales representan a los que están trabajando en las minas. Estos movimientos sociales representan a los que nos garantizan lo que comemos, los alimentos en las grandes ciudades. Estos movimientos sociales son los que representan a los constructores. ¿Y cómo son estos escuchados, movimientos secretario? sociales ¿A través son de los qué que hacen nuestra mecanismos se ropa. conectan? Entonces en el ALBA hay un Consejo de Movimientos Sociales. Estamos implementando, no estamos desesperados, pero estamos trabajando. Hay un Consejo de Movimientos Sociales, hay varios capítulos, ¿no?, que independientemente, porque ellos mismos se están organizando, se están activando frente a una necesidad. Hay varios capítulos, en Turquía hay un capítulo que se llama ALBA Movimientos, en Suiza hay movimientos sociales que se han organizado por ellos, escuchando el mensaje de nuestros presidentes, y ellos se llaman ALBA Suiza, ¿no? En los países, no todos son parte del ALBA, somos países de Centroamérica, somos países de Sudamérica y del Caribe, ¿no? Somos 12 países, pero en el Perú, como Estado no participa en el ALBA, pero en el Perú hay varias organizaciones sociales, movimientos sociales que se llaman ALBA Movimientos. Capítulo ALBA se llama en Brasil, en Argentina, en todas partes. Nuestros pueblos se están articulando, se están organizando nuestros pueblos por necesidad. Necesitamos, y estos encuentros que gracias a la revolución bolivariana, ¿no?, estos días han llegado de muchos continentes, ¿no?, con quienes hemos roto, incluso con la ayuda de algunos traductores, hemos roto el idioma, ¿no? Hemos podido comunicarnos con ellos, y muchos de ellos han manifestado de que es importante encontrarnos, es importante construir la unidad, tenemos que fortalecernos. Y en el ALBA se da mucha importancia a los movimientos sociales. Con esta última pregunta, lo despido, secretario. ¿Para dónde va nuestro continente? Usted nos llena siempre de optimismo con este mensaje, con esta postura de una visión realmente maravillosa e idealista del continente. ¿Usted hacia dónde cree que vamos en un momento de desafío, digamos? Tenemos que caminar, tenemos que volver a ser nuevamente nosotros. El ser humano, ha habido un proceso de deshumanización, no solamente en nuestro continente, sino en el mundo. Lo que nosotros tenemos que trabajar es volver a ser ese ser humano integral, con sentimientos, volver a ser, volver a sentir, trabajar con nuestro pueblo, luchar todos los días para garantizar la paz. Nosotros decimos en Aymara, tiene que darse el Pachacuti. ¿Qué significa Pachacuti? Pachacuti significa volver a la Pacha, volver al camino del equilibrio, al camino de la complementariedad, al camino de la hermandad,
no necesitamos dominar a nadie, no necesitamos aplastar a nadie, no somos de la cultura de la guerra, no somos de la cultura de la dominación, ¿no? De la humillación. No necesitamos humillar a nadie, no necesitamos excluir a nadie y tenemos que volver a valorarnos, porque todos nosotros pertenecemos a la cultura de la vida. Nadie, queremos la paz, no queremos la guerra, queremos hermandad, no enfrentamiento. Yo digo que hay dos culturas, una cultura, la cultura de la muerte, de la guerra, y la otra cultura, la cultura de la vida, la cultura de la paz. Y el camino de todos nosotros es caminar por los caminos de la cultura de la vida, por la cultura de la paz, de la hermandad, de la unidad. Con eso lo despido, con esta reflexión, y que así sea, por el bien de todo nuestro continente. Secretario, muchas gracias. Bienvenido siempre a esta casa periodística Telesur. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Regreso con ustedes a la mesa para compartir a manera de síntesis más información de estas reflexiones, sin duda tan profundas, del secretario general del ALBA, ex canciller de Bolivia, David Choquehuanca. Esto es, a manera de síntesis, reitero, lo que sucedía durante las jornadas anteriores en Venezuela. Todos somos Venezuela. Hay un rechazo mundial contra la injerencia. Unas 166 delegaciones internacionales asistieron al evento para solidarizarse con el país. Rechazan ataques injerencistas de otros países que atentan contra la soberanía nacional. Fotografías de distintos actos. Hay de 5 continentes representantes de movimientos sociales, políticos, movimientos de derechos humanos, cada uno con una visión particular, pero con un hecho concreto de manera general. La paz y el diálogo y la negociación, retomar la diplomacia es el camino para avanzar si realmente eso es lo que se anhela. Los pueblos en ellos son fundamentales. Bien, así finalizamos esta parte de noticia. Nos vamos a una pausa brevísima, la segunda. Al volver, ahí tenemos las imágenes de este tema que viene, de análisis de coyuntura, de Noticia Perú. El presidente de esa nación, Pedro Pablo Kuczynski, enfrenta un nuevo juicio político por incapacidad moral. Un grupo de congresistas, 30 de ellos, comenzó ese camino para lograr una moción de vacancia presidencial por corrupción en el caso Odebrecht. Recordamos que es el segundo intento en este año. Vamos a ver qué implica todo esto. Tenemos el análisis al volver en el Noticia. En Noticia Perú, un grupo de legisladores presentó en el Congreso de esta nación un nuevo proceso para destituir al presidente de la nación, Pedro Pablo Kuczynski, por incapacidad moral. Este es el título. Pedro Pablo Kuczynski está inmerso en una investigación judicial por su presunto vínculos con la constructora brasilera Odebrecht. Está vinculado con el caso de corrupción Lavallato. La moción de vacancia presidencial a PPK fue presentada este jueves ante el Parlamento. La misma fue firmada por 30 congresistas de los partidos Fuerza Popular, Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista e Independientes. El documento deberá ser debatido y para su admisión se necesitan 52 votos. Finalmente, para que proceda la vacancia presidencial, se requiere la aprobación de 87 miembros del Congreso del total de 130. El pedido responde a las asesorías que PPK ofreció a la constructora brasileña Odebrecht por $782.000 entre 2004 y 2007, mientras ejercía como ministro del gobierno del presidente Alejandro Toledo. Según las investigaciones, la gestión se hizo a través de su empresa Westphal Capital. Las acusaciones también se basan en las 140 transferencias bancarias en cuentas de Kuczynski que presuntamente lo involucran con Odebrecht, Westphal y First Capital, según un reporte que el Banco de Crédito del Perú entregó a la Fiscalía.
Además, el exdirectivo de la compañía en Perú, Jorge Barata, declaró que Odebrecht también entregó un aporte de $300.000 a la campaña electoral de Kuczynski en 2011, comicios en los que ganó Ollanta Humala. Frente a la presión del Congreso y el pedido para que dimita, Kuczynski aseguró que no lo hará. Yo como presidente del Perú reitero mi compromiso total con la gobernabilidad y la Constitución. Yo no voy a renunciar ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna. PPK ya se salvó de ser destituido cuando un pedido de vacancia respaldado por Fuerza Popular no alcanzó los votos suficientes. El mandatario había otorgado un polémico indulto humanitario al dictador Alberto Fujimori y por ello recibió el apoyo de Kenji Fujimori, quien logró que 10 legisladores de Fuerza Popular votaran contra la destitución. Ese grupo se alejó del partido de Keiko y le arrebató la mayoría parlamentaria que tenía hasta entonces. Vamos a hacer un contexto. Miramos hacia atrás y recordamos que es Odebrecht. Se trata de una empresa de infraestructura brasileña conocida por haber tejido una trama de sobornos a lo largo del continente. La investigación Lavallato reveló que arreglaron a su favor múltiples licitaciones para hacerse con contratos de obras públicas. Así inició este escándalo que salpicó a gobiernos de 12 países de la región, que a finales de 2015 llevó a la cárcel a uno de los hermanos Odebrecht, a Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía. De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht hizo efectivo pagos por $788 millones en más de 100 proyectos. Los valores de sus sobornos en Brasil fueron de $349 millones, en Perú de $29 millones, en México de $10,5 millones, en Ecuador y Argentina fue de $35 millones. Así vamos con el análisis. Sin duda se trata del análisis de la coyuntura política en esta nación en medio de este escenario de crisis de gobernabilidad del que Pedro Pablo Kuczynski, no se levanta. Vamos a ver por qué. Con Nicolás Lynch, sociólogo, exministro de Educación, ex embajador en Argentina, profesor de la Universidad de San Marcos. Profesor Lynch, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la entrevista. A usted muchas gracias. ¿Cree que procederá esta nueva moción en contra del presidente? 30 congresistas de distintos partidos deciden firmar este documento, lo presentan en el Congreso y ahora comenzará el proceso. Bueno, es un síntoma de deterioro, ¿no? No solo del gobierno de Kuczynski, sino de esta democracia que nace en el 2000 luego de la caída de la dictadura de Fujimori y Montesinos, ¿no? Ha sido un régimen precario, un régimen que se ha basado en la represión a los movimientos sociales y en el bloqueo a nuevas alternativas políticas que pueden inscribirse como partidos legales. O sea, se ha avanzado en la exclusión este régimen. Entonces vivimos un momento de deterioro que tiene este contexto, tanto de exclusión política como también de agotamiento del modelo económico neoliberal. Kuczynski, además de lo que ya se dijo, ha sido uno de los principales gestionadores, gerentes de este modelo económico neoliberal, desde la empresa privada y también desde el Estado. Pero acá el neoliberalismo ha funcionado como capitalismo de amigotes, ¿no? O sea, como decía un dictador del pasado en el Perú, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Esa ha sido más o menos la forma de funcionamiento de la relación entre empresa privada y Estado en el Perú. Este capitalismo de amigotes es el que la opinión pública ve en crisis hoy. Si finalmente llegarán o no a vacar a Kuczynski, el asunto está peleado, ¿no? Porque a diferencia del mes de diciembre, donde había una mayoría más clara, hoy la voluntad de vacar a Kuczynski por estos cargos de corrupción divide a diversas bancadas. Y no tanto porque crean que las acusaciones son verdad o mentira. Desafortunadamente, eso parece importar menos cada día, ¿no? Para la élite política. Están jugando más bien a qué beneficia más a sus intereses, ¿no? Hay partidos que sí tienen una perspectiva clara, como son los partidos de izquierda, el Nuevo Perú y Frente Amplio, pero los demás están partidos por la mitad, ¿no? Tratando de jugar sus cartas al mejor postor.
Es el caso sobre todo del el partido que jefatura la hija del dictador Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori, a diferencia de su hermano Kenji, que ya logró sacarle 10 congresistas que ahora están apoyando al gobierno. Vivimos un momento de crisis en las alturas, entonces depende de múltiples factores cómo se soluciona. Tanto de cómo sumen los votos en el Congreso. Sí, y dependerá también, profesor Lynch, de las investigaciones de cómo avance. En el próximo 16 de marzo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski debe encontrarse de nuevo ante la justicia para declarar. Hasta donde yo sé, es con una comisión parlamentaria, no con un fiscal o con un juez. Y las comisiones parlamentarias lo que encuentran son indicios de delito que luego pasan al Poder Judicial. O sea, por más mal que le vaya en esa comisión parlamentaria, la comisión no tiene poder de sacarlo de su puesto, ¿no? Podrá quizás influenciar en el Pleno, pero no va más allá de eso, ¿no? Yo creo que es el deterioro para Kuczynski del conjunto de las variables políticas, ¿no? Desafortunadamente, el movimiento que empezó a gestarse a fines de diciembre, principios de enero, principalmente juvenil, contra la permanencia de Kuczynski, parece que hubiera retrocedido en estos días. Vamos a ver si la perspectiva de vacancia vuelve a activarlo, ¿no? Ese será un asunto de los próximos días. Me queda una última pregunta con respecto a lo que tanto se ha denunciado desde distintos sectores sociales y políticos, si estos partidos van a irse en contra de la vacancia presidencial por indecoro moral a través del chantaje, a través de sobornos, a través de cargos públicos, a través de tráfico de influencias. Bueno, esa es la gran ventaja de Kuczynski. Cuando usted maneja el Estado, la cantidad, el menú de recursos que tiene en la mano para ofrecer es muy grande, ¿no? Entonces ya vemos que todos esos recursos empiezan a estar en juego, jalando congresistas, en fin, influyendo en los medios de comunicación, y se está jugando en los últimos días al San Benito de la estabilidad, ¿no? Parece que los grandes medios se estarían cuadrando en torno a las necesidades del modelo neoliberal de no mover mucho las cosas, no vaya a ser que se acelere su crisis, ¿no? Yo creo que más inestable que nada es tener un gobierno abiertamente corrupto, ¿no? Como el que parece estamos enfrentando en estos momentos en el Perú. Así están las cosas. Muchas gracias por el análisis, profesor Lynch. Buenas noches. Gracias. Las gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado como siempre en ese análisis de coyuntura. Ahí están los 3 temas planteados con los mejores analistas con cada uno de los temas que les proponemos. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Y nos vamos a ir porque no nos queremos quedar por fuera del servicio informativo de Telesur Noticia para recordar la reivindicación de un día importante a nivel internacional. Hay muchas mujeres que hablan de la no celebración, depende de cada una de cómo se perciba. Lo cierto es que las mujeres en todas partes, a lo largo y ancho de ese planeta, somos fundamentales para nuestra existencia. Con las mejores imágenes de esta jornada, les decimos feliz día a las mujeres. Un abrazo inmensísimo. Hasta la próxima y sigan con nosotros. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta